Bueno, saludos a todos. Les damos un cordial saludo del grupo Mathematical Landscape, que es un subgrupo de Physics Landscape. Y hoy día vamos a tener una charla de nuestro amigo Ricardo Rubio con el tema de introducción a los sistemas cuánticos abiertos. Así que todo tuyo, Ricardo. ¿Qué tal? Me dedico un poquito al estudio de los sistemas cuánticos abiertos. Ya les platicaré mi trabajo más adelante, pero quería hacer una charla breve y concisa sobre este tema, ya que si bien es un tema popular, he visto que hay charlas que no son nada amistosas con el público en general. Entonces voy a intentar darme a la tarea de abarcar lo más posible sobre qué se estudia con los sistemas cuánticos abiertos, cómo y dar un poquito de perspectivas de lo que se hace y el potencial de esta área. Entonces, sin nada más que decir, vamos a la introducción. Bueno, a principios del siglo XX se consolidó la mecánica cuántica. Vimos que éramos capaces de cuantizar cosas como la energía, había experimentos como el de la doble rendija, etcétera. Entonces entraron varias personas al estudio de la cuántica, entre ellas Einstein, Hilbert, etcétera, y éramos capaces de describir estados por medio de vectores en espacios de Hilbert. Y estos sistemas eran relativamente sencillos. Me remito a ejemplos, por ejemplo, la partícula libre, ¿no? Éramos capaces de caracterizar bien el sistema para una partícula libre y podíamos ver su evolución, y en este caso su evolución era unitaria y cerrada. Así para varios casos en mecánica cuántica. Sin embargo, teníamos problemas, ¿no? Porque primero que nada eran sistemas muy idealizados. Estos sistemas muy idealizados, si bien describían la realidad y ya teníamos herramientas como los espacios de Hilbert y vectores en estos espacios para describir la realidad, es que seguíamos teniendo una descripción incompleta de la realidad porque los sistemas no son tan ideales. Entonces, dentro de estos estudios se llegan a utilizar vectores, pero entonces había la imposibilidad de describir bien el sistema con un vector, por ejemplo, un vector en el espacio de Hilbert, porque no teníamos acceso a este, ¿no? Entonces, von Neumann introdujo lo que es la matriz de densidad o el operador de densidad, que está definido como en esta ecuación. Esto nos daba un análogo a la mecánica estadística, porque podíamos describir un sistema por medio de su operador de densidad. Y para describir comportamientos de la mecánica cuántica, este operador tiene que tener estas tres propiedades. Primero, tiene que ser un operador hermítico, tiene que ser positivo semidefinido y tiene que ser normalizado. ¿Qué sucede si alguna de estas características no se cumple? Lamentablemente no estamos describiendo un sistema físico. Lo bonito de la matriz de densidad es que, pues, a diferencia de un vector, con este podemos hacer mil cosas, ¿no? Y les voy a platicar a continuación. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio de Hilbert complejo y tenemos un operador que cumple esto. Entonces, nuestro conjunto de estados es convexo, ¿no? Es decir, que podemos formular la teoría que ya conocíamos, la cuántica, que describamos con vectores en espacios de Hilbert por medio eh, de este formalismo, ¿no? Y entonces llega a haber en cierto modo una equivalencia y podemos describir ambos sistemas de manera adecuada. Pero no he entrado al elefante en la habitación. ¿Cuál es ese elefante en la habitación? Y es que seguimos con sistemas muy idealizados. Pensemos, por ejemplo, en la transmisión de información, que fue un poquito como empezó el estudio de los sistemas cuánticos abiertos, ¿no? Y es que al transmitir información, esa transmisión de información antes era por medio de canales físicos como el sonido, tenían cosas como el ruido. Y el ruido, a final de cuentas, ¿qué es? Es una interacción con el entorno.
si nosotros teníamos sistemas que eran muy idealizados, es decir, estaban cerrados, estaban muy aislados, no interactuaban con el entorno, ¿cómo podríamos hacer que la mecánica cuántica, por ejemplo, tuviera un comportamiento como el de la información clásica, es decir, que interactúa con el entorno? Entonces eso fue un problema abierto y entraron grandes nombres a, a ver qué pasaba con eso. Y no voy a dar tanto contexto, pero más adelante sí. Entonces, ya en el formalismo del operador de densidad, al igual que con un estado en el espacio de Hilbert, pues necesitamos caracterizar su evolución, ¿no? Y antes de tener este formalismo con el operador de densidad, eh, teníamos que, pues la evolución unitaria. Y entonces, si queremos hacerlo análogo con este operador de densidad, nosotros necesitamos la ecuación de von Neumann, que está definida como aquí, en dos, ¿no? Entonces, como estamos haciendo un símil de la mecánica estadística, entonces esto es como un análogo cuántico de la ecuación de Liouville. Entonces, pues a la siguiente. Como ya les había platicado, en sistemas, muchas comillas más realistas, menos idealizados, siempre hay una interacción. Interacción, sistema, entorno. ¿Cómo la modelamos? Pues es todo un tema, pero es que se vuelve una necesidad, ¿no? Con la llegada de la información clásica y luego cuántica, sabemos que de alguna manera se pierde información que nosotros quisiéramos saber qué pasa con ella. Y entonces sabemos que ningún sistema físico está completamente aislado, y además que esta interacción podría relacionarse directa o indirectamente con estos fenómenos, que no voy a entrar tanto en detalles, pero puede ser la decoherencia, la disipación, el ruido, la termalización, y hasta ahí todo bonito, ¿no? Entonces llega la pregunta obvia, ¿no? Si estaba yo hablando de evolución, de que ya podemos encontrar cosas como la dinámica en sistemas cerrados, ¿cómo damos el salto? ¿Cómo damos el salto para describir dinámicas en sistemas cuando solo tenemos acceso a una parte? Es decir, tenemos un sistema interactuando con el entorno, pero nosotros solo accedemos a una parte. Y eso pues era un problema abierto y sigue siendo un problema abierto, sin embargo ya hay bastantes más avances, ¿no? Entonces, el problema con una interacción sistema-entorno es que al ya no tener una evolución cerrada, por ejemplo, aquí tenemos una evolución, eh, tendríamos cosas como dinámicas irreversibles. Y no sé si alguien ha trabajado en el área o no, pero una dinámica irreversible es muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener demasiado cuidado en los detalles, que les daré contexto sobre mi trabajo de tesis más adelante, ¿no? Entonces, sí, como que asusta un poco la idea de que estamos ante procesos, eh, evoluciones o sistemas irreversibles, pero fijémonos un poquito en la física tradicional, ¿no? En la física más clásica, ¿no? Hay procesos irreversibles que se describen incluso con la termodinámica clásica, ¿no? Procesos de disipación, difusión, ya les había platicado de la transmisión de información, ahí tenemos, por ejemplo, pérdida de información, etcétera. Entonces, ahora sí, ¿cómo pasamos de sistemas cuánticos tradicionales a sistemas cuánticos abiertos? Eh, Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estructura que nosotros debemos de tomar para caracterizar todas estas dinámicas que podrían ser irreversibles? Y bueno, no les anticipo más esto, pero vamos a intentar hacer el experimento mental. Tenemos un sistema compuesto de dos subsistemas, un sistema y un entorno. El sistema entorno tiene una característica muy especial y es que nosotros solo podemos acceder a alguno de estos dos sistemas. El formalismo actual es que casi siempre estamos dentro del sistema
por ejemplo, ese y el entorno es algo que nosotros intentamos modelar, predecir o cuantificar de alguna manera. Entonces, lo que se les ocurrió, y ya teniendo este formalismo del operador de densidad, es que nosotros podíamos hacer análogos a la termodinámica clásica, ¿no? Es decir, ver qué pasa con su entropía y algunas otras propiedades termodinámicas. Entonces, llegan algunas personas y dicen, ¿qué tal si nosotros intentamos estudiar un sistema compuesto? ¿Y cómo se hace el estudio de un sistema compuesto? Pues tenemos, por ejemplo, un sistema A y un sistema B, que forman en conjunto un sistema más grande. Entonces, el sistema más grande compuesto por estos dos subsistemas tiene este espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert asociado a este sistema más grande es el producto tensorial de la parte correspondiente a un subsistema, producto tensorial con otro, en donde por el formalismo de estados, este sería su estado. Entonces, con eso seguimos con la pregunta, ok, nosotros ya fuimos un poquito capaces de describir una parte de un subsistema y la otra parte del otro subsistema. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos acceso solamente a una parte? Pues es entonces que nosotros llegamos a una operación especial que se llama la traza parcial. Entonces, la traza parcial es es, yo diría que la herramienta clave que nos da acceso a, a la información de un sistema compuesto, pero visto desde el marco de referencia del subsistema de interés. Entonces, por ejemplo, aquí con el formalismo del operador de densidad, si un operador de densidad en un sistema más amplio, esta sería, por ejemplo, su evolución. Nosotros ahorita diremos que es unitaria. Si observamos el sistema, por ejemplo, nosotros solo tenemos acceso al subsistema S, entonces si queremos obtener la información de eso, hacemos esta operación especial que no coloqué su definición por temas de tiempo. Y es decir, que el sistema observado, un sistema grande compuesto, solo observamos una parte, entonces ahí ya hay una pérdida de información. Sin embargo, no me he tomado el tiempo para decirles cómo se modela. Lo voy a decir más adelante, ¿no? Entonces, esta traza parcial es increíble, ¿no? Es la herramienta que necesitamos para decir, ok, el sistema más grande y yo mi parte de interés. Pero hay cosas incontrolables como son el entorno, ¿no? Aquí solo lo puse de ejemplo. Pero esto ya nos permite con el formalismo del operador de densidad a ver estados enredados, ¿no? Es decir, hay mezclas estadísticas. Y podemos entonces con esto, con esta descripción de nuestro sistema, en el subsistema de interés, ver qué pasa con su evolución y ver si es unitaria o no, que ya les adelanto que sí es unitaria. ¿Y qué pasa, no? Ya que tenemos esto, debemos de ser bastante formales en decir cómo es la evolución. Porque no es una tarea trivial, ¿no? La realidad es que este área lleva desde los años 70 evolucionando y ha habido grandes mentes y se sigue trabajando hasta ahora. Es como de cómo yo caracterizo la evolución. No es una tarea sencilla, pero ¿qué tal si nosotros damos por partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sistema en un espacio de Hilbert que ya sabemos que es compuesto. Entonces nosotros, si queremos caracterizar estas evoluciones, veamos qué transformaciones son admisibles. Recordemos que partimos de lo mismo, ¿no? Sistemas abiertos y sistemas cerrados quieren describir un sistema cuántico. Está elaborado uno tiene subsistemas, el otro un solo sistema. Entonces, ¿qué características? Ricardo, Sí. hay una pregunta en el chat, te la hago. Ah, claro, adelante. Sí, dice Daniela Martínez.
Una pregunta entonces, ¿cómo puede actuar el operador de densidad, por ejemplo, en un sistema como la ecuación de von Neumann? ¿Cómo me lo puedes repetir? Sí, ¿cómo puede actuar el operador de densidad en un sistema como la ecuación de von Neumann? Lo que sucede es que esta matriz de densidad en realidad son operadores, son matrices, ¿sabes? Esta ecuación me voy a regresar un poquito, esta ecuación de von Neumann, es decir, mira qué estamos solucionando, ¿no? El operador respecto al tiempo, que hace una evolución, ¿no? No sé si se acuerdan de una evolución en física cuántica tradicional. Estábamos evolucionando algo en el tiempo, ¿verdad? Entonces teníamos una ecuación respecto al tiempo, una ecuación diferencial y resolvíamos. Aquí la gran diferencia, ¿cuál es? Que no estamos usando un vector o un operador de posición o momento, estamos usando una matriz de densidad, es decir, describimos un sistema. Espero haber respondido bien a la pregunta y me quedé por acá, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Queremos describir transformaciones admisibles para describir evoluciones en sistemas compuestos. Si estamos describiendo sistemas que, ¿qué hacen, no? Que describen un sistema físico a otro sistema físico, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace la ecuación de evolución, describir un sistema físico a otro sistema físico, y nosotros queremos hacerlo por medio de transformaciones, ¿no? Entonces lo que requerimos es que preserven las características que describen sistemas físicos. Eso es lo mismo de decir linealidad, preservación de la tasa y positividad. ¿A qué? A nuestro operador de densidad. Entonces, nosotros ya tenemos la pregunta, ¿no? ¿Es la positividad una condición suficiente para tener una transformación admisible y con ello decir que la evolución es unitaria? Pues vamos a verlo, ¿no? Primero que nada, vamos a ver la positividad, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, y esta función es completamente positiva si cumple esta característica, ¿no? Que para todo n, esta pertenece a las naturales en un producto tensorial de esta función con la identidad. Es decir, tenemos un estado físico, pasa a otro estado físico. Y solamente si estamos hablando de operadores completamente positivos. Entonces, si la positividad debe preservarse, no importa si estamos hablando de sistemas compuestos o un sistema aislado, entonces la transposición es positiva, pero no completamente positiva, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, eh, en todo este entramado, volvamos a las bases de la mecánica cuántica. Por ejemplo, tenemos una medición. Alguien, no sé si se acuerdan, la realidad es que no tengo acceso como al chat y a todo eso. Por favor, con confianza, si pueden prender el micrófono o alguien me puede leer las preguntas, yo contestaré. No sé si recuerdan de la mecánica cuántica que estudiamos todos en el colegio, de que era de colapsamos una función de onda y tenemos tal probabilidad. Eso se conoce como medición proyectiva, ¿no? Entonces, tenemos proyectores que son estos operadores de acá que cumplen estas características. Y entonces, si nosotros hacemos una medición proyectiva, colapsamos nuestro sistema a cierto estado con una probabilidad definida como acá. Pero ¿qué pasa con eso, no? Que estos operadores, no importa si tenemos un sistema compuesto o un sistema solo, estos operadores deben de ser usualmente ortogonales y diagonales. Y no siempre se cumple en el caso de sistemas compuestos, ¿no? Entonces, para ello se utiliza una medición más generalizada, ¿no? Y esta medición más generalizada se llama Positive Operator Value Measurement, que es algo así como em, medida de valor de operador proyectivo. Es decir, si acá teníamos que colapsar en nuestro sistema
nuestro sistema algún estado con cierta probabilidad, acá nosotros tenemos la facilidad de escoger un operador tal que medimos de alguna manera, ¿no? Es decir, encontramos la probabilidad de obtener ese resultado con una traza, ¿no? Estos operadores son bien importantes porque estábamos hablando hace ratito de las transformaciones, ¿no? Que teníamos que hablar de operadores positivos, semidefinidos o completamente positivos. Se quedó en el aire, pero ahorita lo vamos a responder, ¿no? Entonces, estos operadores de medición, que es una medición más generalizada que la medición que tenemos en mecánica cuántica, por decir así, conocida, tienen que cumplir esta característica, operadores positivos semidefinidos, y la suma de estos operadores devuelven la identidad. Y además estos elementos pueden describirse de esta manera, donde estos operadores M son operadores de medición, ¿no? Entonces, pues ya la probabilidad de obtener un resultado se hace con la traza. Entonces, ¿qué buscábamos? Espero no haberlos hecho bolas con tanta información, pero ¿qué buscábamos? Buscábamos la manera de ver qué pasaba con la evolución de un sistema compuesto. Si solamente los operadores debían de ser positivos o no. ¿Y qué pasa, no? Pues que nosotros tenemos lo llamado canales cuánticos, que en realidad son transformaciones afines, y ahorita les daré el spoiler, ¿no? Entonces nosotros hacemos una operación, una medición generalizada, ¿no? Descrita por estos operadores, es decir, transformamos un estado físico a otro estado físico. Y estos operadores tienen que cumplir principalmente con preservar las características del operador de densidad. Es decir, que es completamente positivo, que su traza es 1, etcétera. Tengo una Y pregunta. entonces, sí, Primero, ¿un operador de medición solo es un operador que satisface la ecuación de von Neumann? mm, más bien, más bien un operador de medición, ¿cómo decirlo de una manera más sencilla? Un operador de medición tiene que, tiene que cumplir con estas dos características, ¿no? O sea, que su suma de identidad y que sea positivo definido. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Que sí, que si lo pones de esa manera también satisface la ecuación de von Neumann. Eh, una pregunta más. Ok, si bajas en Ajá, la diapositiva atrás, ajá, ya, en ese de ahí, si yo tengo un operador POVM o un operador positivo semidefinido, yo sé que, digamos, en el caso de dimensión finita, la descomposición de abajo de E sub i es igual a M hermitiana con MI. Esto aquí ajá, siempre se puede hacer para un operador semidefinido en dimensión finita, si mal recuerdo. En dimensión ajá. infinita, o Mira, ¿no sabes? No, no importa, solo eh, curiosidad. ahorita no lo tengo bien claro, porque yo suelo trabajar nada más con dimensión finita, ¿no? Ya, Creo que eh, hay un análogo a esto con dimensión infinita, pero no lo tengo muy claro. Si quieren, luego les investigo, ya, porque no quería entrar tanto en detalles. ya, no sé, no hay problema. Sí, es una pregunta complicada. Digamos, al menos yo a primera vista no sé, no sabría cómo, de la forma que yo sé hacerlo para dimensión finita, no se generaliza a dimensión infinita, así que no, no Sí, sé sí, si funciona. Así que no, muchas gracias. Igual. sí, sí, de nada. Ok, entonces nosotros queríamos el problema, vuelvo a lo mismo, vuelvo al problema, espero no perderlos, porque sí he estado haciendo como vueltas y das, pero de eso se tratan estas charlas, ¿no? De interactuar y aprender cosas nuevas. Entonces, nosotros vimos que hay una transformación admisible, es decir, ay, lo moví, de de un sistema físico a otro sistema físico. ¿Y cómo lo hicimos? Con una medición generalizada. Entonces, esto ya nos da un poquito de respuesta a la pregunta. Tenemos operadores positivos que transforman estados físicos a estados físicos. Y esta transformación, ¿qué es? ¿Qué debe tener para que eso pase? Pues
eso se llaman mapas cuánticos o canales cuánticos. Es decir, en realidad es un mapa que nos lleva de sistemas físicos a sistemas físicos, pero tienen algunas características que ahorita les platicaré. Y con esto nosotros podemos describir evoluciones unitarias para sistemas compuestos. Entonces, hemos respondido a la pregunta que había planteado anterior. Entonces, entre sus propiedades de estos mapas es que cumplan con las características de un estado físico, ¿no? Y para ello, pues, aquí en lugar de ser operadores de medición, estos son los conocidos como operadores de Krauss. Entonces, este, este, este sistema está descrito por operadores de Krauss, los cuales cumplen con esta característica, ¿no? Eh, y ya tenemos cosas como la medición, ¿no? Que ya habíamos visto que sucedía con la evolución. Se podrán poner, por ejemplo, otros mapas, aparte de uno asociado a la medición, para describir sistemas compuestos, pues la respuesta es sí. Pero estos mapas tienen que cumplir con una cosa, ¿no? Que deben de ser completamente positivos y deben de preservar la traza. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado antes. Describimos un sistema físico y hay un mapa que transforma a otro sistema físico. Entonces, para garantizar que nosotros estamos hablando de mapas completamente positivos, es que hablamos del isomorfismo de Choi. Es decir, ¿cómo nosotros cuantificamos que tenemos un mapa que es completamente positivo? Bueno, pues nosotros hacemos el isomorfismo de Choi y entonces la matriz de Choi asociada debe de ser de rango menor a 3. Es decir, que si se cumple el isomorfismo de Choi, estamos hablando de canales completamente positivos y que preservan la traza. Es decir, ya no nos preocupamos tanto de estudiar el sistema compuesto, solo nos interesa estudiar la matriz de Choi. Si se cumple el isomorfismo de Choi, estamos hablando de que es adecuada el estudio de sistemas cuánticos abiertos por medio de mapas cuánticos o canales cuánticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro mapa es completamente positivo si la matriz de Choi es positiva semidefinida. Imagínense qué poderoso, ¿no? Porque nosotros en cuántica tradicional teníamos, ¿qué cosa? Teníamos un sistema cerrado y describíamos su sistema, su evolución, dinámica, etcétera, y bien, que se pueden hacer cosas más complicadas como espacio de fase, etcétera, pero nosotros teníamos un problema mucho más grande. Teníamos un sistema cuántico compuesto y estudiarlo no era nada trivial, pero con el isomorfismo de Choi somos capaces de analizar qué pasa con su dinámica, evolución, etcétera, solo por medio de la matriz de Choi, es decir, el isomorfismo de Choi. Entonces, ¿qué pasa, no? Si ya dijimos que podemos analizar la evolución por medio de la matriz de Choi, es decir, por canales cuánticos. Ahora nosotros queremos ver qué onda con la evolución. ¿Es unitaria nuestra evolución? ¿Es una descripción adecuada? Pues para eso tenemos el teorema de Steen-Spring, que quiere decir que toda aplicación o canal cuántico completamente positivo admite una dilatación. Y esta dilatación es decir que estamos en representación de un espacio de Hilbert a un espacio de Hilbert ampliado. Y esto es muy poderoso, ¿por qué? Porque tenemos un sistema compuesto y a lo mejor por partes no es tan trivial encontrar la evolución y decir que es unitaria, pero en el espacio de Hilbert ampliado, nosotros podemos garantizar que nuestra evolución es unitaria. Es decir, que la completa positividad nos garantiza que hay una unitariedad en el espacio ampliado. Y resolvimos el problema, ¿no? De que sistema compuesto
muy difícil de analizar por separado, pero ¿qué tal si vemos el sistema ampliado y describimos evolución? El teorema de Steen-Spring nos garantiza eso. Entonces, pues ya los ejemplos de canales cuánticos, aquí voy a ser breve porque eh, quiero que la charla sea no tan larga y todavía falta bastante contenido. Eh, bueno, pues en estos tenemos el canal de dephasing, el de amplitud, el de polarizante y algunos se relacionan con pérdida de información, con relajación energética, etcétera. Incluso tenemos un canal que nos cuantifica el ruido. Así como el ruido clásico, por ejemplo, nosotros ahora analizamos el intercambio de información por medio de qubits. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos el ruido en ese contexto? Pues por medio de canales cuánticos, y ese es un canal de ruido que no voy a entrar en detalles, pero sí quiero ser vistoso, ¿no? Por ejemplo, el canal de amortiguamiento. Tenemos aquí una parametrización en la esfera de Bloch, que la esfera de Bloch lo que hace es con el operador de densidad, pone los ejes en términos de las matrices de Pauli y hacemos una esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos escribir un qubit con eso. Entonces, tenemos nuestro estado original, pero amortigua la amplitud. Entonces, lo que hace aquí esto es un canal cuántico, lo que hace nuestro canal cuántico es la esfera la hace más chiquita, en inglés se dice shrinks, y la sube a un eje. Y eso es lo poderoso de, de los sistemas abiertos, ¿no? Porque pensemos, ¿no? Ya era complicado describir algo por partes, ahora solo nos interesa analizar una cosa, el canal cuántico. Lo mismo, por ejemplo, para el canal de depolarización. Por ejemplo, este es un canal de depolarización que lo que hace es, hace más chiquita la esfera. Y bueno, hasta aquí yo ya terminé con esa parte de la introducción a sistemas cuánticos abiertos, pero quiero adentrarlos un poquito en contexto a lo que yo hago y no sé si hay O sea, tiempo o preguntas. una pregunta antes que sigas. Ajá, Eh, el teorema que mostraste hace poco comienza con S, me olvidé el nombre. de dilatación de Steen-Spring. Sí, ese de ahí. Ok, te dice que puedes encontrar un sistema más grande, puedes como que expandir tu sistema Claro, sí. y ampliado, y en ese caso tu sistema se Ga- vuelve, Garantiza la evolución unitaria, sí. ya, en resolución. Usualmente encontrar este sistema más amplio es algo fácil o no es fácil encontrarlo. Porque te dice que existe, pero te dice cómo encontrarlo, o si es fácil o no, cómo funciona eso. No es precisamente eso iba. No es una tarea nada trivial. ¿Por qué? Porque el problema es encontrar el sistema correctamente ampliado, ¿sabes? Sí tenemos sistema en torno, pero el sistema ampliado que es, no es una tarea sencilla de encontrar. Afortunadamente hay aproximaciones, ¿no? Eh, pero no es una tarea sencilla de encontrar. Lo que sí es que en cosas como la información cuántica ya está bien estudiado y se sabe qué es. Ya, perfecto. ¿Alguna Sí, otra porque yo me imagino pregunta? como que, ya, yo me imagino que como sistema más amplio puedes tomar el universo completo y tienes todo, pues. Pero eso es como que medio trivial hacer algo así. Así que gracias por la respuesta, sí, sí, me sirvió. Sí. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? O si estoy yendo muy rápido, por favor, hacérmelo saber porque estoy un poquito emocionado. ¿No? El Brian, Entonces, Brian tiene una ok, pregunta. adelante. Pregunta eso. Cuando tú hablas de pérdida de información, acá en sistemas abiertos, la información es que desaparece totalmente o se traslada a otro lugar. Mira, eh, yo no diría de desaparecer, pero sí tendría que verse reflejado de algún modo, ¿sabes? Por ejemplo, voy a pasar a este canal de depolarización, ¿no? Eh,
este canal, si bien lo que hace es hacer más chiquita, en sistemas cuánticos abiertos tú tienes la posibilidad de elegir sistema entorno. Claro, bien estudiado, ¿no? Entonces hay gente que, como yo, que lo que hacen es colocar reservorios térmicos a cierta temperatura con ciertas características, entonces tú ya puedes cuantificar si esa pérdida de información está bien relacionada con el, con el subsistema que no tienes control. Entonces se podría decir que más que desaparezca, es como que hay pérdida de información que se va con otro sistema al cual tú no tienes acceso. Bien, entonces, sí, proseguimos o hay más preguntas, comentarios. Bien, proseguimos. Entonces, un poquito de mi trabajo, ¿no? Y es el estudio de los semigrupos dinámicos. Resulta que en la Unión Soviética Landau encontró que para osciladores armónicos había una cierta disipación, ¿no? Entonces él intentó describir ese sistema, pero le fue muy complicado y solo llegó a una ecuación general, ¿no? Entonces, para cosas disipativas que tenían una parte como bien conocida y una parte disipativa, por mucho tiempo fue bien complicado describirlos. Entonces, en los años 70 llega un grupo de físicos matemáticos como Lindblad, Gorini, etcétera, y estas personas caracterizaron los semigrupos dinámicos, es decir, una familia de canales cuánticos parametrizados por un tiempo conocido, el cual esta familia de canales cuánticos podrían ser canales compuestos, es decir, que admitían una descomposición. Entonces, a diferencia de un grupo, eh, él intentaba encontrar el generador de estos semigrupos dinámicos. Y entonces yo un tiempo estuve investigando qué pasaba con los grupos, porque siempre todos escuchamos qué cosas, anillos, grupos, etcétera, pero semigrupos, ah, caray, ¿qué es un grupo? Entonces si yo te dijera, pues es algo que no tiene inverso, entonces me vas a decir, es un anillo, ¿no? Pero como la vida, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos encontrando es un generador tal que se cumpla la composición de, de canales cuánticos para, como quien dice, estudiar las dinámicas cuánticas abiertas reversibles. Por eso estamos aquí con un parámetro T. Entonces, para algún generador infinitesimal, pues tenemos este generador, ¿no? Y este generador, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos con eh, la ecuación de Lindblad, que es una ecuación maestra. Y para decirles un poquito de historia, cuando Landau estaba viendo qué pasaba con este sistema en osciladores armónicos, pues él encontraba esta parte disipativa y esta parte no disipativa. Entonces, él lo que no logró tanto fue ver qué onda con estos operadores y si siempre se cumplía, pero entonces llegan estas personas que establecen los semigrupos dinámicos que usualmente son para dinámicas invertibles o también se pueden utilizar para describir cosas que disipan y dicen, ah, mira, una parte que no es disipativa y otra que sí, y este es nuestro generador, nuestro semigrupo dinámico. Y pues nuestra estructura de generador es así, ¿no? Una parte que disipa, una que no, y si estamos hablando de canales cuánticos que forman una composición, pues entonces tenemos un canal cuántico conocido y otro que podemos calcular. Entonces, pues con un generador pues tenemos problemas, ¿no? Eh, y es particularmente lo que yo me estoy dedicando este último tiempo, y es ver qué pasa con, por ejemplo, estados estacionarios, qué pasa con si hay una brecha
espectral, si se cumple una cosa que se llama detail balance, que no voy a decir tanto en contexto, pero cuando nosotros resolvemos la ecuación para el generador, nosotros tenemos la capacidad de elegir, por ejemplo, yo trabajo con reservorios térmicos, tenemos la capacidad de elegir sus características. Si por ejemplo, yo quiero que después del contacto con un reservorio térmico, el sistema acabe en un estado estacionario a una temperatura bien definida, pues entonces la tasa de emisión y absorción de energía se llama detail balance, ¿no? Pero eso ya es como bastante, bastante técnico y no quiero entrar en eso. Entonces, gran parte de lo que estamos estudiando nosotros es estudiar estos generadores y esos canales que resultan con los generadores al tener nosotros acceso a un reservorio térmico con ciertas características y entonces ya hacer lo que les había platicado en la primera parte, ¿no? Encontrar dinámica, evolución, restricciones, etcétera. Entonces, pues nada, ¿no? Yo tengo un canal que tiene esta forma, pero pues este canal es compuesto y yo tengo que resolver una ecuación como esta de acá, ¿no? Es decir, encontrar su evolución. Y pues la bronca es que son familias dinámicas, que debemos de respetar todo lo que les platiqué sobre los sistemas cuánticos abiertos y además ver si tienen restricciones esta familia parametrizada de canales cuánticos para dinámicas abiertas que son invertibles. Y bueno, esta creo que se me repitió. ¿Qué más? ¿Qué más, no? Aquí les quería poner un pequeño ejemplo. Eh, por ejemplo, para un canal de defacing, tenemos que uno de esos operadores, en los de subida y de bajada, tenemos que es proporcional a la matriz Pauli Z. Entonces, nuestra parte disipativa sería esta, con el hamiltoniano no cambia, y entonces al resolver, por ejemplo, para la evolución, tenemos esto. Entonces, si se cumplieran ciertas características que ya no me da tiempo platicarles todas, podríamos caracterizar bien qué es lo que pasa con ese caso particular, ¿no? Otro ejemplo, el de la relajación térmica, lo mismo, hamiltoniano proporcional a sigma z, pero acabamos en un estado estacionario. ¿Qué implica que acabe en un estado estacionario? Que algo debe conservarse, ¿no? En este caso es la tasa de emisión y absorción de energía. Si esto es fijo y lo, y lo otro también, entonces, si es, ¿cómo decirlo? Ahí ya se me traba un poco la lengua. Si este estado es fijo, la tasa de emisión y absorción de energía cambia tal que siempre preserve el estado estacionario, ¿no? Entonces ya ahí aparecen unos canales cuánticos bien estudiados, con ciertas características, y nosotros podemos termalizar sistemas cuánticos, que es a lo que se le llama termodinámica cuántica, ¿no? Entonces, hay algo análogo para superconductores con cierta configuración de qubits, hay algo análogo para óptica cuántica, y la verdad es que esta área hay mucho trabajo. Ahorita tengo entendido que también hay bastante inversión en esto. Experimentalmente no tanto porque seguimos como construyendo las bases y viendo restricciones, pero tenemos todas estas aplicaciones, ¿no? Como ya les dije, computación cuántica, corrección de errores, aquí no lo puse, pero mediciones, ¿no? Encontrar para ciertos sistemas operadores de medición es una tarea nada trivial, y también hay mucha chamba de eso. En óptica cuántica no se diga, para transporte cuántica sí. Lo que yo hago, que es estudio de reservorios, termodinámica cuántica, máquinas térmicas cuánticas. Entonces, es un área muy bonita, es un área muy abstracta. Aparecen cosas como los refrigeradores cuánticos, que si quieren ya se los explico un poquito cómo funciona eso por mensaje, pero los sistemas cuánticos abiertos es una área muy linda y que lleva muchas matemáticas. Entonces, ya con esto me despido. Espero haber sido lo más claro y conciso que pude en esta presentación, y ante sus comentarios y preguntas quedo atento.
Muchas gracias por la charla. Fue muy buena charla. Aplausos, 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 aplausos. Así que sí, si hay preguntas en el chat, pregunta. No hay ninguna Felicitarte. todavía. Bueno, felicitarte porque hace poco también vi una charla de sistemas cuánticos abiertos de un man del INAOE y lo hizo muy aburrido. Pero bueno, yo te quería preguntar, un sistema físico real de sistema cuántico abierto y uno que sea cerrado, a ver, para hacer la comparación. Ok. ¿Qué será bueno? Uno que es cerrado. Eh, Partícula libre, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. Eh, Sistema cuántico abierto. Eh, Supongamos una partícula libre que tiene interacción con un puño de osciladores armónicos, ¿no? Entonces, osciladores armónicos, partícula libre, interactúan. Entonces, cuantificamos esa interacción y eso sería un sistema cuántico abierto, por ejemplo. Ah, ok. ¿Algunas otras preguntas, comentarios? Parece que no. En cualquier caso, muchísimas gracias. Igual más preguntas en el, en el chat, me das chamba. Eh, en cualquier caso, preguntas también se pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Así que eh, cualquier cosa, otra vez agradecemos mil veces a Ricardo por la charla y nos vemos otra vez mañana para la siguiente charla en un horario diferente. Ahí pueden ver la publicación o las fotos del grupo para ver el horario. Creo que es a las 2 de la tarde, hora México, hora Bogotá. Así que por eso, otra vez mil gracias y nos vemos mañana. Un placer, mil gracias por la invitación. Sigan las demás presentaciones que serán todo lo que viene de la semana. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos.